Nada, muchas gracias por asistir a mi ponencia. Gracias, Pedro, por la presentación. Me llamo Antonio, trabajo en Certo, que es una empresa de Hewlett Packard Enterprise especializada en continuidad del negocio, como ahora os contaré. Y bueno, voy a hablaros de un tema que la verdad es que tiene mucho que ver con algunas de las ponencias que habéis tenido esta tarde y que vais a seguir teniendo en los próximos minutos, que es la ciberresiliencia como un componente clave en vuestra seguridad digital. ¿Cuál es el origen de esta charla? Bueno, trabajando para una empresa como Certo, pues hablamos con muchos CIOs, CTOs, CISOs, etcétera, y les preguntamos sobre su nivel de confianza en su resiliencia digital. Incluso tratamos de desafiarles un poco en este tema. Y muchas veces la respuesta es: estamos cubiertos, que para alguien que está en ventas es casi lo peor que puede ocurrir, ¿no? Pero, bueno, lo cierto es que mucha gente como vosotros, muchos CISOs, muchos CIOs, llevan muchos años invirtiendo en este tipo de cosas y se sienten razonablemente seguros con su nivel de resiliencia digital. Pero lo que estamos viendo nosotros como proveedor, y de hecho ha quedado expuesto en alguna de las presentaciones que hemos tenido antes, bueno, primero, ¿por qué están satisfechos? Pues porque llevan haciendo muchas cosas, ¿no? En temas de ciberseguridad, pues usan detección de malware, antivirus, firewalls, inspección de red, segmentación de red. En temas de protección de datos, pues se utilizan backups, archivos. En temas de alta disponibilidad, utilizan clusters, en fin, todo tipo de herramientas y por encima de ellas políticas, planes, estrategias para dotarse de esa ciberresiliencia. Pero como os decía, lo que estamos viendo es que el entorno está cambiando y está cambiando mucho. Y yo lo cifraría casi en los últimos 2 años, esencialmente. Porque, por un lado, esto no es una cosa nueva, hay una corriente de fondo claramente desde hace mucho tiempo a que los negocios sean cada vez más digitales, ¿no es cierto? Nuestros clientes son más digitales, nuestros canales son más digitales, nuestras cadenas de suministro son más digitales. Quiere esto decir que incluso en sectores tradicionales, y a lo mejor estáis alguno representado, todo el mundo necesita una presencia online robusta, adecuada, y eso significa que una disponibilidad continua, un 100% de disponibilidad, no es opcional, sencillamente. Tenemos que estar funcionando 24/7 en el mundo online. Pero otro gran cambio, que también han aludido a él muchos de mis colegas antes, es la nueva regulación, ¿no? En Europa somos buenísimos haciendo regulaciones y ya sabéis que NIS 2 es una directiva que se transpondrá teóricamente en octubre de este año, afecta a muchísimos sectores, incorpora pues, exigencias en temas de estrategias, políticas, necesidades de comunicación, etcétera, en temas de resiliencia digital. DORA, como sabéis, afecta a las empresas de servicios financieros y también a sus proveedores de tecnología, y DORA será de obligado cumplimiento en enero del próximo año. Es decir, todo esto con requisitos cada vez más exigentes, muchos sectores afectados, sería una oportunidad para mejorar, pero es que además, como sabéis, la regulación viene complementada con un generoso régimen de sanciones, ¿verdad? Y si no cumplimos con esta regulación, pues nos arriesgamos a multas, a sanciones, a que nos exijan medidas de reparación, suspensiones de licencias para operar en nuestro negocio, aparte de crisis reputacionales, posibles demandas de nuestros clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, como os digo, impone requisitos en cuanto a resiliencia que hace unos años pues, no existían explícitamente. Otra tercera fuerza que está actuando es la tendencia a una nube híbrida. Si recordáis, hace 15 años todo el mundo nos fuimos a la nube y ahora en los últimos años la gente habla de repatriación, ¿no? Por muy buenas razones que tienen que ver, entre otras cosas, con la regulación a la que antes aludía, pues hay una tendencia a volver al on-premises. El on-premises vuelve a ser sexy y cada vez más las empresas tienen una
infraestructura que combina nubes públicas, nubes privadas, on-premises, y eso tiene muchísimas consecuencias, entre otras cosas, en el tipo de políticas que yo voy a poder incorporar y voy a poder ejecutar, y el tipo de herramientas que voy a poder utilizar y el tipo de proveedores de resiliencia con los que voy a poder funcionar. Y finalmente, y ya lo han mencionado todos los anteriores, la ciberdelincuencia, ¿no? Las ciberamenazas, desde el phishing hasta, lamentablemente en los últimos tiempos, mucho más habitual, el ransomware, que como ha dicho el ponente anterior, se ha convertido en una verdadera industria, en gran medida facilitada por la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial tiene usos buenos, pero también tiene usos malos y permite que pues, un chaval en su dormitorio pues, pueda lanzar un ataque de phishing o un ataque de ransomware contra una gran organización prácticamente sin esfuerzo. Y los costes del ransomware son extraordinarios, no solamente el coste del propio rescate, ¿verdad?, sino los riesgos reputacionales, posibles sanciones, demandas, la salud de los afectados. Imaginaos que estáis respondiendo a un ataque de este estilo y lo que eso implica, y por lo tanto es un problema cada vez más grave. Entonces, desde nuestro punto de vista se está creando una tormenta, ¿vale?, que nos afecta y que en el tema de la resiliencia digital, aquello que era válido hace un par de años o un año, pues ahora no cumple con la regulación, no me defiende bien de un ransomware cada vez más sofisticado, no funciona en una infraestructura heterogénea, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que adaptarnos a este nuevo entorno. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues bueno, la verdad es que, según algunos estudios, un poco regular. Esta transparencia está basada en ese artículo que se publicó recientemente en la revista de negocios del MIT y que está basado en un informe de la Universidad de Oxford que cubre temas de ciberresiliencia. Y hay un área súper interesante, que es que le preguntaron a CEOs de organizaciones que habían sufrido un ciberataque serio. Es decir, estamos hablando de la persona máxima responsable del negocio y sobre la que últimamente caía la responsabilidad de solucionar ese marrón, perdonadme la expresión. Y les preguntaban una cosa muy curiosa, vista tu experiencia después de ese ataque, ¿qué es lo que más sientes? ¿Qué es lo que más lamentas no haber hecho? ¿O dónde fallaste? Y una de las respuestas más frecuentes es que esas personas se sentían preparadas para un ciberataque. Es decir, curiosamente decían lo que a mí me dicen muchos CISOs y CTOs, estoy cubierto. Ellos también se sentían cubiertos. ¿Por qué? Porque tenían planes, porque tenían políticas, porque usaban herramientas, y todo eso crea una ilusión de preparación. Pero la verdad es que contra esto es imposible prepararse, ¿vale? Al final, un ataque de ransomware, por ejemplo, es una amenaza que evoluciona impredeciblemente, que puede comprometer mis sistemas de producción, que puede comprometer mis backups, que puede tirar abajo mis sistemas de alta disponibilidad. En fin, es muy difícil prepararse y prever todo eso. Y ciertamente se quejaban de que se enfocaron muy estrechamente en la prevención, ¿vale? Habían creído que podían proteger sus sistemas previniendo los ataques, pero no se habían dotado de los elementos para responder de una manera segura. Es decir, primaron la ciberseguridad. En fin, esto no es un ataque contra los proveedores de ciberseguridad, por supuesto, pero pusieron demasiado énfasis en la ciberseguridad y menos en la ciberresiliencia. Yo os invito a pensar si ese puede ser vuestro caso. Luego, también pues, la necesidad de realmente fiarlo todo pues, a un conjunto de expertos pues, en un tema que realmente los CEOs y la alta dirección pues, no tiene demasiada experiencia ni conocimiento. Y al final, pues todo esto es una experiencia traumática en el que esos CEOs deben estar tomando decisiones
de vida o muerte para la empresa, literalmente, de vida o muerte, con poca información, con todas las miradas puestas en ellos y en un ambiente de la máxima presión. Entonces, lo que contaban estos CEOs en el informe era una experiencia realmente terrorífica, que no os deseo a ninguno de vosotros. Pero el informe también destaca una oportunidad, y es dejar de confiar excesivamente en la ciberseguridad y empezar a creer ciberresiliencia, ¿vale? Ciberresiliencia entendida como ¿qué? Pues bueno, cuando hablamos de ciberresiliencia hay muchos enfoques. Ahí tenéis uno muy habitual, el NIST Cyber Security Framework. Estamos hablando de la capacidad de una organización no solo para anticiparse a los ataques, sino para responder y adaptarse. Es decir, no se trata simplemente de evitar un ataque, sino de responder, recuperarse y salir del paso incluso fortalecido, ¿vale? Pero este camino realmente estamos viendo que se enfrenta o que se encuentra varios bloqueos en la carretera, ¿no? Varios riesgos. Y hemos identificado unos cuantos y os invitaría a reflexionar si puede ser vuestro caso, ¿no? El primero es la falta de una detección y una respuesta eficaz, ¿vale? Si asumimos que la prevención perfecta es una batalla perdida, es decir, que por mucho que intentes prepararte y prevenir, al final te van a entrar y van a empezar a desarrollar actividades anómalas, dañinas en tus sistemas, etcétera, si tienes la capacidad para darte cuenta de ello lo antes posible, ¿vale? Estamos siendo comprometidos, hay que responder inmediatamente. Y si dentro de esa respuesta, imaginaos un cifrado por parte de un ransomware, si realmente tienes la capacidad de recuperarte a un momento inmediatamente previo a esas actividades anómalas. Es decir, cuando tienes tus ficheros sin cifrar, por decirlo así, ¿vale? Porque hay tecnologías que no te permiten esto. Y ser capaces de identificar puntos seguros, como os digo, a los cuales recuperar. Esto sería un reto, ¿no? Esa detección en tiempo real integrada con una respuesta para devolvernos al momento inmediatamente previo al ataque. El segundo reto o riesgo serían las disrupciones prolongadas. Y aquí en las disrupciones, pues bueno, solemos manejar dos parámetros. Por un lado, a qué momento en el tiempo anterior me puedo recuperar, que es lo que se llama el RPO, y cuánto tardo en recuperarme, que es el RTO. ¿Cuántos datos pierdo? Quiero decir, si me recupero a donde yo estaba hace una hora, pues he perdido una hora de datos, ¿no es cierto? Y si tardo en restaurar un día, pues he estado parado un día, ¿vale? Entonces, esos son los parámetros principales. Y tenéis que preguntaros, bueno, ¿hasta qué punto en el tiempo me puedo recuperar? ¿Un snapshot de hace 4 horas? ¿Un backup, una copia completa de hace una semana? ¿Me puedo arriesgar a perder esos datos? Y segundo, ¿cuánto tardo en restaurar mi actividad? ¿Tengo que reponer un backup que a lo mejor está contaminado y tengo que volver a otro backup? ¿Realmente estoy tardando horas, días o minutos? Todo esto tiene una importancia tremenda. Un tercer punto clave y que tiene mucho peso en áreas de cumplimiento normativo es la capacidad de probar. Es decir, ser capaz de verificar que cuando el daño suceda, yo voy a poder recuperarme de una manera eficaz y que todo va a funcionar, ¿vale? No solo por mi paz de espíritu, que también es importante, ¿no?, sino porque cada vez más los reguladores están pidiendo que demuestre fehacientemente que eso está en condiciones de funcionar. Entonces, el problema de probar es que nos exige, tiene impacto en producción, es muy exigente en términos de recursos, de tiempo, etcétera, y al final pues hacemos lo mínimo. Sin embargo, una clave para dotarse de una resiliencia eficaz es ser capaz de probar frecuentemente, de una manera sencilla, y poder comprobar que todo funciona. Y finalmente, pues
pues bueno, como decía, los ciberataques cada vez son más sofisticados, pueden comprometer mis sistemas de producción, mis backups. ¿Qué pasa ante una infección de caso peor, en el que prácticamente me han invadido todos mis sistemas? Bueno, pues la tendencia cada vez más es, probablemente lo conocéis, ¿no? Infraestructuras aisladas, inmutables, arquitecturas de confianza cero, es decir, arquitecturas que por diseño pues va a ser prácticamente imposible invadirlas y que me van a proporcionar una posibilidad de recuperación a ser posible lo más rápidamente posible. Muy bien, pues finalmente, antes de explicaros brevemente lo que hacemos, os propongo un ejercicio, como probablemente personas que estáis encargados de la resiliencia digital en vuestras organizaciones, pensad en vuestras aplicaciones críticas, cómo están protegidas. Es decir, tengo un frontend en alta disponibilidad, pero que si soy infectado por un ransomware, el clúster completo se va a caer. Tengo un backup cada semana. ¿Qué tiempos de respuesta estoy teniendo con ese tipo de sistemas? Y sobre todo, ¿cómo podéis aseguraros de esa circunstancia? ¿Lo habéis probado? No tenemos tiempo para debatirlo, pero os invito a que hagáis esa reflexión todos vosotros y realmente evaluéis si vuestra situación actual para esas aplicaciones críticas es la adecuada. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos en Certo? Bueno, en Certo es un producto software de continuidad de negocio basado en un enfoque de disaster recovery. Esencialmente tenemos casos de uso para disaster recovery, para resiliencia y mitigar los efectos del ransomware gracias a una detección continua y también para migración, optimización de cargas en un entorno de nube híbrida. Características diferenciadoras que os pueden interesar. Pues en primer lugar, como os digo, cuando hacemos la réplica necesaria para preparar todo para disaster recovery, a la vez estamos haciendo detección en tiempo real para detectar actividades anómalas, de manera que yo puedo responder inmediatamente y recuperarme a un punto segundos antes de esa actividad, en el que mis sistemas estén, por decirlo así, limpios. Garantizamos una mínima disrupción. Mis pérdidas de datos son mínimas, de segundos, y los tiempos de recuperación, gracias al enfoque de disaster recovery y a la protección a nivel de aplicación, son de minutos en lugar de horas o días o semanas. Adicionalmente, incorporamos infraestructuras de tipo Vault, inmutables, aisladas, con arquitectura de confianza cero, para que podáis recuperar vuestra producción en un escenario de caso peor en cuestión de minutos. Realmente un orden de magnitud de cualquier otro proveedor. Y finalmente la capacidad de hacer pruebas no disruptivas que no impactan en producción, en un entorno de red aislado y demás, y automatizadas, que aparte, como decía, de proporcionaros la paz de espíritu necesaria, pues van a permitir certificar a efectos de cumplimiento normativo pues que realmente estáis cumpliendo con la legislación vigente. Y nada más, espero no haberme pasado en el tiempo porque eso se ha apagado hace un rato y voy bien, menos mal que lo había ensayado. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Estoy ahí fuera en el área de expositores. Si alguno tiene una pregunta, encantado de responder a cualquier cuestión que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. ¿Tenéis alguna pregunta?